¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Damos inicio a una nueva emisión de La Opinión Hoy. Después de más de 2 horas y media de deliberación, un jurado de Manhattan encontró que Donald Trump abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en un vestidor de una tienda de Nueva York en la década de los 90. El exmandatario deberá pagar casi $3 millones de daños, así como cerca de 2 millones más por su reclamo de agresión civil, dando un total de $5 millones. Hoy nos acompaña Jesús García, especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión, para comentar este importante asunto. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues se esperaban noticias de Donald Trump. Sí, en efecto, se esperaban noticias, aunque honestamente no había como una idea clara sobre si era a favor o en contra, debido a que es un caso complicado. Hay que aclarar algo. Este caso no es la demanda por la violación o el abuso sexual en sí. Sin embargo, el jurado, para poder determinar si hubo alguna difamación y daños en contra de la escritora y periodista E. Jean Carroll, entonces tendría que determinar primero si hubo un abuso sexual por parte de Donald Trump. Entonces no puede decidir una cosa sin tomar en consideración la otra. Por eso es que se presentaron evidencias y otros tipos y pruebas justamente para demostrar que hubo algún tipo de abuso sexual, y el jurado determinó que sí se demostró y que había esa evidencia, no de violación, de abuso sexual, que pudo ser tocamiento forzado, etcétera. Es algo que no se determinó porque no era, digamos, el espíritu de esta demanda. Bien, ¿y qué representa esto para el futuro inmediato del expresidente? Bueno, de manera inmediata tiene que acatar el castigo que se le presenta, que son el pago de $5 millones. Como bien lo describiste al inicio, tiene que presentar eso. Sin embargo, él todavía tiene posibilidad de apelar. Recordemos que los procesos judiciales en Estados Unidos, las personas que pierden un proceso judicial en cortes de distrito tienen la posibilidad de presentar la apelación. Hay un periodo para que eso ocurra, pero este periodo pues, puede tardar bastante tiempo. Sería el segundo. Es interesante esto porque esta apelación tendría que presentarse ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Y hay que recordar que esa corte actualmente tiene otro caso justamente de la escritora Carroll en contra de Donald Trump, porque hay 2 demandas que ella presentó en 2022. Esta demanda se presentó luego de que el Congreso de Nueva York permitiera a las personas que fueron abusadas sexualmente, les dio una ventana de 1 año para presentar una demanda en contra de sus victimarios, sin importar la época en que ocurrió la agresión. Entonces, este periodo de 1 año fue aprovechado por ella y presentó primero una demanda de difamación y después, cuando se abrió esta ventana, presentó otra demanda. Quería juntarlas, pero no se pudieron juntar. Entonces, se fue este caso nuevamente a la Corte de Apelaciones, que tendrá que decidir si avanzará o no. Esa demanda es muy interesante porque aparte ahí ya incluye la violación y el caso de difamación, lo cual todavía podría incluso derivar en un caso no necesariamente civil, sino quizás hasta criminal, porque ya se tomó una decisión primordial en este caso civil. Es decir, se sentaría un precedente que no necesariamente le favorecería a Donald Trump. Pues yo doy por hecho que este tema sin duda va a ocupar un lugar preponderante en la agenda política durante los próximos días y por supuesto que le estaremos dando puntual seguimiento. ¿Quieres agregar algo más, Jesús? Sí, yo creo que, mira, el expresidente no va a enfrentar prisión, eso es muy importante porque es una demanda civil. Sin embargo, esto evidentemente afecta su figura política porque evidentemente la oposición, en el caso de los demócratas, en la oposición en su candidatura presidencial, incluso dentro del mismo partido republicano, puede utilizar el hecho de que él de algún modo ya fue señalado por abuso sexual, y eso evidentemente no ayuda a la figura de un presidenciable, por así decirlo, cuando él pues básicamente en ningún tribunal había sido señalado por algún delito en particular o acusación. Entonces hay que darle seguimiento a esto. Vamos a estar muy atentos a lo que sigue, los siguientes pasos con este caso en particular. Hay que recordar también que hay otros casos abiertos para Donald Trump. Entonces todavía hay algunas demandas penales que se podrían presentar también, por ejemplo, por el caso de las elecciones en 2020. Pues en efecto, esto apenas comienza. Jesús, te agradezco como siempre tu presencia y tus comentarios aquí en La Opinión Hoy. Un gusto, Enrique, como siempre.
Él es Jesús García, periodista especializado en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Muy buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto son las noticias del espectáculo de La Opinión Hoy. Después de un breve descanso en su carrera, Cristian Nodal anunció su gira por los Estados Unidos llamada Forajidos Tour. Todo esto en vísperas del nacimiento de su primer hijo o hija. La gira de Cristian Nodal durará 3 meses y los tickets estarán en preventa para miembros de Amazon Music desde hoy 10 de mayo. En esta gira Nodal se presentará en 30 ciudades de los Estados Unidos. ¿Cómo te fue en Guatemala, amigo? No te imaginas como la gente respondió de una manera tan chingona. Vibraba el escenario cuando coreaba. ¿Qué más? Cuéntales también de Costa Rica. Carnal, como dicen por allá, pura vida, mano. Me tocó hacer 2 estadios, casita llena, 2 noches inolvidables que me la llevo aquí en el pecho, mano. Y luego también me tocó andar por allá por Nicaragua y me tocó cantar bajo la lluvia, que la gente se volvió loca, conectamos bien bonito. Oye, ¿en México cómo te ha ido? México siempre se ha hecho sentir que es la casa, carnal. Hey, bro. ¿And USA? ¿Para cuándo? ¿Sabes qué eso? Ya hace falta, bro. Ey, que serán las fechas de Estados Unidos. La gira, que comienza en agosto y termina en noviembre, estará caracterizada por el estilo mariacheño y eso sí, promete hacerse con mucho, pero mucho sentimiento de los buenos para el público estadounidense. Quien también está lista para su gira en Estados Unidos es Dana Paola. Fue la misma cantante quien a través de sus redes sociales dijo estar muy emocionada porque se acerca la fecha de comienzo de su gira Éxtasis, con la que ahora recorrerá Estados Unidos. Estoy muy feliz porque es una primera vez. Después de tantos años trabajando en esto, y lo tengo que decir porque es una mamá, este año cumplo 22 años de carrera. Y no tienen idea de la ilusión que me hace. Es hermoso. Y me emociona mucho porque será único, será distinto, muy iconic, con demasiado éxtasis. El tour constará de 10 fechas en las que la cantante mexicana se presentará en diferentes teatros. Los fans de Dana Paola deben estar preparados con sus mejores pasos para estos conciertos, pues el Éxtasis Tour se ha caracterizado por una producción impecable, además de varias coreografías con un gran grupo de bailarines. No cabe duda que el máximo nivel del fútbol internacional se vive en las instancias definitivas de la UEFA Champions League. Y para muestra, el partidazo que jugaron Real Madrid y Manchester City este martes en el Estadio Santiago Bernabéu y que terminó 1-1 por la ida de las semifinales con un par de golazos desde afuera del área de Vinicius Jr. y Kevin De Bruyne. Los ingleses llegaron a la capital española intentando imponer condiciones desde el inicio. Los de Guardiola atacaron por varios flancos y los blancos, muy a su estilo, esperando en el bloque bajo y saliendo disparados al contragolpe. Y les funcionó, ya que al minuto 36 Vinicius Jr. condujo desde fuera hacia adentro y desde media luna, afuera del área, soltó un trayazo que se metió por el ángulo derecho de su compatriota Ederson. Los merengues soportaron la presión luego de irse al frente. Resistieron los primeros 20 minutos del asedio inglés en el segundo tiempo, pero los designios del fútbol le dieron una cucharada de su propia medicina a los campeones y el tanto del empate llegó exactamente por la misma vía gracias a un bombazo de Kevin De Bruyne desde afuera del área para dejar el marcador definitivo. Prefiero un 1-1 que un 3-0 por el Madrid, evidentemente. Eso me hubiera gustado ganar, claro, pero tenía la sensación de que aquí no esperaba tener un resultado amplio, ni mucho menos. Esperaba hacer el partido que hemos hecho en muchos momentos. En otros le doy el valor no porque hemos estado mal, sino porque ellos, este tipo de partidos, tienen una capacidad asociativa que hacía tiempo que no veía en el Madrid. Tiene la capacidad de juntarte en una zona y luego girarte al otro lado y luego son difíciles de contrarrestar. Pero
veremos el partido e intentaremos... La primera parte estábamos bien, en el sentido de llegas al Bernabéu, partido de ida, estábamos bien, pero no tenía la sensación esa de mucha agresividad en el último momento para hacer gol. Es la voz de Pep Guardiola, quien se muestra optimista de cara al partido de vuelta en el Etihad Stadium el próximo miércoles 17 y que definirá uno de los finalistas de este electrizante torneo. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión Hoy. Mi nombre es Carlos Millet y les recuerdo que si este podcast fue de su agrado, le den like, se suscriban y desde luego lo compartan con todos sus allegados para que nunca se queden sin conocer las noticias más importantes de La Opinión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.